Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más. Ahora sí que gracias por acompañarnos en donde estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Queremos hablar este día de un tema un poquito agrio, ¿sí? Sobre las pestes que hubo en la ciudad de Puebla. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria, y nos acompaña nuestro amigo Víctor Hugo Escobar. Irma, muchas gracias. Es el capítulo número 5 de Ecos de México, mitos y leyendas, que usted ya lo puede escuchar y lo puede ver. Fíjese, nos puede escuchar, no hay manera que no lo haga, en Spotify, en Amazon Music, y nos puede ver en TikTok, en YouTube, en Facebook e Instagram. Activa la campanita en el caso de YouTube y todas las redes sociales, síganos. Necesitamos que nos comenten, enriquecer el intelecto a partir de la historia, de la leyenda, y sentirnos orgullosos de esta hermosa ciudad de Puebla. Es uno de los cometidos de este podcast, de este programa para ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las pestes, porque realmente Puebla fue una ciudad que qué bárbaros, ¿eh? Aquí hubo de todo tipo de enfermedades, todas pandemias, pestes, y sobre todo pues tomando en cuenta de que pues hace no mucho salimos de una a nivel mundial, pero Puebla en verdad que nos ha ido como en feria durante todo lo que es la historia de esta ciudad. Para empezar, cuando se hace la primera fundación de Puebla, que se hace en la zona de lo que actualmente son los jardines de San Francisco, pues ahí no hubo una peste, hubo un derrumbe del cerro, un deslave, el río inundó todo, mató a mucha gente, y realmente la primera fundación la hacen, pues ahora sí que sobreviven nada más 33 familias, bueno, 32 hombres y una viuda, que ya habíamos hablado de ella, de doña Marina Muñoz, viuda de Prieto, de don Felipe Prieto, llamado el mozo. Era muy mozo, estaba sabroso. Yo me seguro. No podría opinar de eso, pero... Sin embargo, para la segunda fundación llegan algunas otras personas para hacer la fundación, pero seamos honestos, en aquellos entonces la Puebla de Los Ángeles no estaba pavimentada, no tenía adoquines. Imagínate un territorio completamente llano. Hacen una ciudad, aplanan el terreno, hacen una ciudad, pero pues tardaron muchos años para poder meterle lo que es el empedrado a la urbanizarla como tal, ¿no? Estamos hablando que en aquellos entonces todo mundo pues que tenía caballos, ¿a dónde hacían del baño los caballos? ¿A dónde hacían de baño los animales? Muchos animales no estaban en corral, andaban sueltos. De repente la gente también era un poco insalubre, mucho insalubre, porque en la esquina del Zócalo, de lo que actualmente es la Juan de Palafox y Mendoza, y la 2 Sur, en esa mera esquina llegaba la gente a destazar sus animales. Entonces imagínense cuánta insalubridad había, y que en uno de los programas habíamos platicado que cuando alguien te gritaba ¡aguas!, era porque era la basinica con todo y troncos. Sí. Se aventaba. Fíjate que siempre en estos capítulos hemos hablado del contexto histórico. Irma, que maneja muy bien los tiempos de Puebla, esa es su especialidad, con Puebla Legendaria, que he recibido muy buenos comentarios. Hay gente, yo alguna vez tuve la oportunidad de verlo, fíjate. Hace muchos años, son más de 20 años que tienes realizando esta actividad muy noble, además, y que encausa el amor por la historia y por la vida de Puebla. Bueno, hablamos un poco del contexto histórico de cómo en el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el hombre se convierte en sedentario, se organiza, se asocia, funda ciudades, hay básicamente una preocupación permanente: que haya agua, formalmente, porque sin agua no se sobrevive. Claro. Y si bien los servicios públicos concebidos como tal no existían, las ciudades en Europa, cuando llegan acá, pensaron que aquí no había un sistema desarrollado de drenaje, eso, lo cual era falso, porque el sistema que utilizaban las culturas precolombinas era mucho más desarrollado y eran más higiénicos. Incluso yo recuerdo que en el primer capítulo cité alguna relatoría del libro de Bernal Díaz del Castillo, que decía: y se sentirán tan sucios estos indios que hasta 2 veces se bañan. No, eran en extremo limpios. Lo que sucedía es que los europeos no eran precisamente del estropajo y del jabón.
A lo que iba yo con la parte en donde estábamos platicando de cuando se hace la segunda fundación, es a la cuestión insalubre, ¿sí? Los indígenas eran muy limpios e incluso a todos nos tocó que nos hablaran en la escuela sobre de que los temazcales y las limpiezas y todos estos cuestiones de salubres que tenían los indígenas. Las parturientas, obviamente luego se les daba un baño en el temazcal con hierbas, se apretaban. Hasta la fecha. Hasta la fecha se sigue haciendo. Le llama baño de enferma, que les dicen así. Baños de enferma a las parturientas se le da, e incluso los baños de temazcal. Hay ciudades prehispánicas, muy cerca de aquí de Puebla, en el municipio de Tepeyagualco, que está la ciudad más grande de la América precolombina, muy poco difundida, más grande incluso que Teotihuacán, que se llama Cantona, donde existen 27 juegos de pelota, para que te imagines. Calculan que hubo 5,000 baños de temazcal. ¿Te imaginas la extensión territorial y el tamaño? Lo veían además de un asunto de limpieza, porque era fundamental y ritual incluso, era una manera de mantener a la población estable, porque las pestes y las enfermedades minan a las poblaciones. Mayor número de gente, y si no es higiénica, pues obviamente tiende a enfermarse. Creo que eso es lo que empezó a pasar aquí en Puebla. Hay muchas fechas que marca la historia de la ciudad que me gustaría que fuéramos platicando. Bueno, llega los españoles. Hace rato me corregías de un dato, lo agradezco, de Gonzalo de Guerrero, el padre del mestizaje. Él llegó. ¿Y qué tiene que ver el mestizaje? Fundamental. Dos culturas se encuentran con distintos hábitos alimentarios, genética diferente. Al unirse unos traen unas enfermedades, otros tienen otras, se juntan y unas se potencian, otras se anulan. Las más perduran, las más perduran. La esclavitud jugó un papel importante en el desarrollo de estas plagas, de estas pestes. Ya será capítulo o tema de otro capítulo, el tema de la esclavitud, cómo incidió. Sí. Incluso se cita en algunos libros de historia que cuando llegaron a la América Española, la descubrieron, la actual isla de la Española, que es la República Dominicana, Santo Domingo, y empieza la esclavitud. Hay algunos frailes que, si bien eran, digamos, partidarios de defender a los nativos, dicen, pues hay que traer más negros porque estos no van a aguantar con el trabajo que hacen la gente de color, ¿no? Entonces los empiezan a traer. Me decías que había tipos de esclavos en la Nueva España. Pero compañero, hablaremos en otro programa sobre la esclavitud. Aquí lo que yo quiero recalcar con la gente, con las personas que nos están escuchando, es que la limpieza que tenían los indígenas, sí, era muy, se podría decir que hasta exagerada, porque hasta 2 veces al día se bañaban. Yo conozco gente que hasta la fecha sigue teniendo esas costumbres de que se bañan en la mañana y antes de acostarse se vuelven a bañar, ¿sí? Entonces estamos diciendo que era tanta la limpieza que tenían que su cuerpo no había hecho anticuerpos. Así es. Decía mi bisabuela, niño cochino, niño sano, porque hace anticuerpos de todo. Jugar en la tierra, sí. Y eso era muy común, ¿no? ¿Cuántos chamacos se meten hasta la tierra en la boca, no? Yo conozco a gente que dice que le gusta el sabor del barro y dices, ¿what? Hazte un taquito mejor. Bueno, pero imagínate que de repente los españoles incluso no se bañaban hasta por 3 meses. Estaba viendo... Parte de la travesía, ¿verdad? No, pero también ya estando en tierra. E incluso estaba viendo un video del doctor Agustín Grajales Porras de la UAP, que él estaba comentando que incluso la gente no se bañaba porque pensaban que el agua hacía que la piel no les llamaban poros, pero que a través de la piel se metieran las bacterias. Entonces, por eso no se bañaban, para que no se metieran las bacterias en sus cuerpos. Y incluso, una de las recomendaciones que te daban los doctores de la época es que si no te habías bañado en un mes, ¿sí? No te preocupes. El remedio, si te empiezas a sentir un poco mal, métete en cama, pero no te bañes. Y dices... Imagínate sudar y sacar todas esas toxinas y quedarte ahí, ¿no? Híjole, pues... Imagínate que la gente no se bañaba. Imagínate toda la porquería que la gente tiraba a la calle. Las tripas, las heces de los animales, más las de los humanos. Más que si llovía, todo era lodo. Aquello era una mezcolanza asquerosa
¿quién no se va a enfermar? Ujú. La Puebla de Los Ángeles tuvo muchísimas enfermedades. Entre ellos está la viruela, la tifo, está la sífilis. O sea, es más, tuvimos hasta una enfermedad de leprosos, ¿sí? Los hospitales que existían en la época, pues no tenían muchos avances. Realmente se podría decir que, e incluso lo que tú comentabas de los esclavos, muchos de ellos se comenta que son más resistentes a las enfermedades del trópico. Sin embargo, los indígenas no estaban acostumbrados a las enfermedades europeos. Hay diferentes tipos de esclavos, como tú comentabas, e incluso eran esclavos peninsulares. Ya vivían en España y se vinieron para acá. Ya tenían todos los hábitos europeos, por Sí, denominarle así. y ya tenían las defensas. Ujú. E incluso el primero que trae la viruela aquí a la Nueva España es un esclavo negro, ¿sí? Pero lo que es en la Puebla de Los Ángeles, en la época de la colonia, el primer hospital que tuvimos, conocemos actualmente los poblanos como la Cancha de San Pedro, era el Hospital Virreinal de San Pedro. ¿Cuál es la calle 4, 4 Norte? Lo que es la 4 Norte y la 2 Oriente. 2 Oriente, entre 2 y 4 Oriente. Okay. Entonces, y 4 Norte. Entonces, en aquellos entonces, San Pedro es el primer hospital que empieza a hacer el mestizaje de la medicina indígena con la medicina europea. Seamos honestos, cuando los españoles llegaron acá, pues no sé qué tan salvajes creyeron que éramos, pero la medicina indígena estaba muy No, avanzada. la herbolaria mexicana está, hasta la fecha hay incluso campañas de los gobiernos actuales, estoy hablando de de 2024, donde se practica la medicina tradicional con la técnica de la medicina contemporánea, en virtud de que se encuentran plantas endémicas que curan enfermedades, que no ha podido ni siquiera curar la ciencia avanzada con la tecnología que tenemos actualmente. Esa es la realidad. Yo recuerdo, perdón, no sé si tú has escuchado la curada de empacho, la sumida de mollera y todo eso que a mí de niño, déjame que le platiquemos al auditorio, que me curaron el empacho cuando estaba mal de la pancita, era jalarte un poquito de la espalda, un cuerito que tronara, y después nos daban le decían aceite de comer, que es aceite de olivo, con tantito bicarbonato y tantito té de manzanilla. Y adiós, enfermedad del estómago. O las anginas que te las tronan acá. Miren, realmente seamos honestos. México, todos tenemos todavía mucho de nuestras raíces, ¿sí? Seamos mestizos, seamos lo que se les dé la gana, pero tenemos muchas raíces todavía de nuestros indígenas, porque, por ejemplo, tienes dolores, por decir un ejemplo para las mujeres, tienen dolores de menstruación, el té de cominos es excelente desinflamatorio, no necesitas estarte metiendo medicina. Que si tienes problemas de la presión, el té de alpiste. O sea, hay una variedad increíble de cómo curaba pomadas, incluso en algunos libros y revistas especializadas de herbolaria mexicana y libros y revistas de historia citan cómo se utilizaban algunas especies de plantas para curar heridas. Por ejemplo, el tepescohuite es una corteza que se utiliza para las quemaduras. En fin, de remedios caseros. El hábito de la gente en ese país, hablando de las pestes que hubo acá, era esa mezcla de empezar a dejar de hacer cosas que se practicaban por siglos, que llegaron los españoles, traían sus enfermedades y se empezó a adoptar de alguna manera la técnica de medicina que ellos tenían, que no era precisamente la más avanzada. Estamos hablando del siglo XVI, 1500, 1600, era nada sólido comparado con lo que se pudo conseguir después. Vamos, no existía ningún medicamento. Por el amor de Dios, en Europa todo lo resolvían haciendo sangrías. Y incluso sacarte sangre para que te mueras más rápido. Porque decían que estaba en la sangre el mal, entonces te sangraban. Hacían una especie de agujero en el cráneo para sangrarte y sacarte esa enfermedad, ese mal que tenías. Te deberás imaginar lo insalubre. ¿Quiénes eran los salvajes? Y no, otra cosa, sin ninguna esterilización. Ahora imagínate que utilices algún objeto de metal pensando que te puede dar una enfermedad. En aquellos entonces también se tenía la costumbre, ¿sí? Sobre todo también en la época victoriana y todo eso, se tenía la costumbre que el doctor que te iba a operar
siempre llevaba el mismo delantal, manchado de sangre, de tripas o de lo que fuera, ¿sí? Porque era una forma de demostrar que ya tenía experiencia. Imagínate cuántos virus metían al quirófano. En verdad eran salvajes estos cuates, en el aspecto de que su medicina, pues... Si había una herida y no se podía salvar, era la amputación. Ah, claro. Era la primera opción incluso. Para todo te querían cortar la manita, la patita, o sea, para todo. Y seamos honestos, nuestros indígenas incluso, hay algunos documentos que dicen que ya hacían hasta operaciones de cerebro. Sí. Entonces, bueno, no sé quiénes eran los salvajes, pero en San Pedro Museo de Arte se hace esta mezcla de los conocimientos indígenas con los conocimientos europeos. Sin embargo, lo que actualmente conocemos como el Museo Amparo, ¿sí? Se volvió durante algún tiempo como el Hospital de Mujeres. Ya. ¿Vale? San Pedro era para hombres, ¿cómo se llama? ¿Qué es el Museo Amparo hoy? Amparo, mujeres. Los tenían separados. Yo creo que pensaban que iban a hacer travesuras estando moribundos o no sé por qué era la separación, pero en fin. E incluso lo que es el Hospital de San Roque. El Hospital de San Roque que está sobre la Palafox y la 6 Norte. Ahí está el Hospital de San Roque, también era un hospital. Lo que es el Hospital de Apestados, que así se le llamó un tiempo, que es el Hospital de San Javier, o lo que conocemos como el Instituto Cultural Poblano. Que fue cárcel antes y que antes todavía fue... Hospital. Bueno, lo que es precisamente el hospital se podría decir San Pedro, es el primero, y se van abriendo otros hospitales en el camino, ¿vale? En San Pedro se tenía la costumbre que todas las personas que morían dentro del hospital, las enterraban dentro del mismo, ¿vale? Para que si era una peste o una enfermedad que fuera, se pudiera propagar y provocar se quedaba mejor ahí. ¿Vale? E incluso si ustedes entran a lo que es la capilla de San Pedro, que está junto a San Pedro Museo de Arte, van a encontrarse que en algunas paredes hay algunas tumbas, y lo que es, antes de entrar a la zona del presbiterio, está una entrada en el piso para entrar a lo que son las catacumbas de San Pedro. Ahí se enterraban los ricos, los pobres en fosas comunes en los patios principales, que en un programa anterior platicábamos de que cuando vayan a San Pedro no pisen tan fuerte porque los muertos siguen ahí. E incluso cuando han cambiado lo que son las losas, pues los que no sabían que iban a encontrarse ahí el regalito debajo de las losas, pues se llevan el susto de la vida. Y que era un hecho frecuente que en los hospitales o en las capillas, como ya lo hemos citado en otros capítulos, dependía mucho tu estatus económico, tu estatus social, donde querías que te sepultaran, ¿no? No era lo mismo que te sepultaran en Xanenetla, que te sepultaran en la catedral o en San Pedro, por ejemplo. Bueno, aquí hay una situación. Cuando ahora sí que habían tantas pestes en Puebla, ¿sí? También porque antiguamente no se tenía la costumbre de enterrar al muerto a los tantos metros que ahora te dicta la ley. Antiguamente la gente nomás los ponía encimita y le echaba piedritas o les echaba tierrita. E incluso lo hemos visto en muchas películas de que al muerto nomás le ponen las piedras encima. Antiguamente se tenía la costumbre de que se ponía el muerto y se le echaba encima del ataúd como cemento, como le hicieron a la tumba de Suleimán y todos esos cuates, ¿no? Imagínate tú que afuera de la catedral había un panteón. En la iglesia de la Compañía había un panteón. En Santo Domingo había un panteón. Y si me voy iglesia por iglesia... el Carmen Santiago, sin duda alguna. De ahí viene el nombre Camposanto. El Camposanto es aquel cementerio que está dentro de los límites de una iglesia. Se tenía la creencia que entre más cerca te enterraban del altar, era más cerca tu llegada estabas más protegido por Dios. Y llegabas más rápido con San Pedro. No, y aparte de eso, entre más rico fueras, llegabas más rápido. Cerca, ¿sí? Entre más pobre eras, hasta allá atrás, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo guapo que fueras y lo que aportaras para tu sepulcro, y pues era el lugar que te tocaba. E incluso
Por ejemplo, abajo de la Capilla del Rosario se encuentra lo que es ¿cómo se llama? El cementerio de los sacerdotes que formaron la Capilla del Rosario, Santo Domingo y etcétera. En lo que es en la Catedral de Puebla, abajo de donde oímos misa, se encuentra también lo que son las catacumbas. Donde han sido enterrados obispos. Exacto. También. Y que ya platicamos en un capítulo anterior de la tumba incluso de un expresidente, ¿no? Ajá. De Miguel Miramón y Tarelo. Entonces, esas son de las iglesias que yo sé, Santo Domingo y la catedral, pero me imagino que todas las iglesias deben tener lo mismo, deben tener su zona de catacumbas. Y ahora y la capilla de San Pedro también tiene sus catacumbas abajo. Y esto, hablando de la insalubridad, las enfermedades que traían esta guerra química, que lo vas a citar ahora, el Matlazáhuatl, el número de víctimas que hubo, y como también lo platicamos en un capítulo anterior, a la llegada de los españoles, la idea era conquistar Tenochtitlán, lo consiguen, pero enferma, digamos que el triunfo de los españoles depende de la enfermedad de Cuitláhuac, que a la razón era el emperador en turno. Se enferma, le llaman a esa peste que se da esa calamidad en la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México, como el Gran Cocolepsi, ataca esa zona. Más o menos 1521, estamos hablando, 10 años después, que es 1531, ya se funda la ciudad de Puebla, y entonces viene una gran calamidad, que ahí es donde nos vamos a situar, ¿no? La primera gran calamidad de Puebla. Lo que es la primera fundación es destruida por un desgajamiento del cerro y se destruye. Pero seamos honestos, lo que es la ciudad de Puebla empezó a crecer, a crecer, a crecer. Lógicamente que entre más crecía, venían más europeos, venía gente de otros lugares, se traían enfermedades, se traían bichos, más lo insalubre que era la ciudad. E incluso te digo que lo hemos platicado, si tú veías a una señora con el vestido quietecita, no la molestes, está haciendo del baño en plena vía pública. El gobierno de aquellos entonces tuvo que cerrar las entradas del Palacio Consistorial o el Palacio de Gobierno que teníamos antes del que tenemos ahorita, lo tuvieron que cerrar porque la gente se metía al patio a hacer sus necesidades. O sea, la gente era muy insalubre. Entonces, lógicamente que iban a haber muchas enfermedades, ¿sí? Lo que es precisamente en lo que parte de los lugares que se han encontrado restos humanos que fueron enterrados, ahora sí que en estos lugares, en el Hospital de San Roque. No sé si te acuerdas que hace apenas unos 4 años a lo mucho, de repente se encontraron una fosa común con 5 esqueletos. 4 eran mujeres y 1 era hombre. En la época de la colonia se tenía la costumbre de que cuando las muchachas salían embarazadas, ¿sí? Simulaban que se iba de viaje a Europa. Pero no, las metían en este tipo de colegios. O de conventos. Bueno, seamos honestos, en aquellos entonces los hospitales eran manejados por el clero, ¿vale? Entonces cuando hablamos de la iglesia y fueron muchos siglos, en realidad, formalmente hasta la guerra de Reforma, que es cuando le quitan al clero el poder sobre los edificios públicos. Pues mira, en los lugares en donde se han encontrado mujeres emparedadas, esqueletos de bebés y todo eso, el primero y el más famoso es el Museo de Santa Mónica. ¿Sí? E incluso se encontraron esqueletos de hombres enterrados en los jardines. El pozo que tiene en el sótano, encontraron restos de bebés. Y encontraron monjas con bebés en los pies, emparedadas, ¿vale? Entonces, pues, ¿estás de acuerdo que era el lugar clandestino para deshacerse del pecado? Y en virtud de que ahora nos puede escandalizar todo esto, en ese tiempo formaba parte de una disciplina cuestionable en este momento, por supuesto, cuestionable en ese momento, porque cuánto se pudo haber evitado, pero era forma de convivir en esa época, ¿no? De repente los españoles traían esas leyes, traían esos hábitos, esas costumbres, y como lo citamos en el tema de las calamidades, cómo inciden todos esos factores para que la población vaya mermando, la población nativa. No se extingue, pero se merma, ¿no? Mira, lo que es en San Roque se encontraron también esqueletos de mujeres, y se encontró el esqueleto de un hombre.
pero sobre todo que se ve en el esqueleto del hombre que le dieron un golpe en la cabeza. Dicen que, según lo que dijeron los del INA, es que se ve que el hombre murió por fractura cráneoencefálica. Le dieron un golpe contundente, golpes ¿vale? contundentes. Y después se encuentra otra fosa común con mujeres que entre las costillas del esqueleto de la mujer se encontraron huesitos. Quiere decir que estaban embarazadas. No podemos decir que también era un convento de castigo como Santa Mónica. Sí, porque tan solo se presume, pero era todo eso que ocurría y que se quedaba callado, ¿no? Por la circunstancia histórica, lo que se vivía en ese momento. Ahora, de las pestes, yo creo que cada siglo, incluso lo muy reciente que nosotros acabamos de vivir en el mundo, que afectó a una gran parte de la población. Tan solo aquí en México se habla de que murieron más de 300,000 personas. Pero en esa época, cuando, digamos, ya están sentados los españoles acá, ya hay mestizaje, empiezan las grandes calamidades. La primera, que fue el Matlazáhuatl, ¿qué año es? No fue el Matlazáhuatl como la primera. Mira, bueno, para empezar, aclaremos una cosa. En aquellos entonces la gente apenas estaba asentando, apenas estaba tratando de sobrevivir. No hubo un censo como tal en donde se pudiera registrar cuántas personas habían muerto de esta peste, cuántos habían muerto de la otra. La primera enfermedad que hubo en la Puebla, que fue una peste, fue la viruela, ¿vale? La segunda peste que hubo, que algunos dicen que el Matlazáhuatl, bueno, el Matlazáhuatl significa en náhuatl red de puntos. Algunos dicen que es la viruela también, pero otros dicen que era la peste bubónica, ¿sí? Por eso sonan como las bombas. No sé si han visto incluso las pinturas que sacan los indígenas de los registros que también hicieron los españoles, que se ven a los indígenas llenos de bolas. Y bueno, hay no necesariamente que la peste bubónica la contrajeron. Alguna vez leí ese dato, que fue en la Edad Media, duró muchos años, acabó con una gran parte de la población europea, se transportaba a través de ratas. En los navíos, las ratas eran quienes transportaban esa enfermedad, pues eran el agente que contaminaba, y obviamente pues al venir productos de ultramar, al llegar acá, pues se contagiaba. Es que regresando a lo mismo, los indígenas no tenían defensas. Entonces la peste bubónica se distribuyó súper rápido. En San Pedro Museo de Arte llegó un momento que con el Matlazáhuatl ya eran tantos los muertos que ya no cupieron en lo que son los patios. Por tal motivo, por lo que es la Puerta Cristina, que está del lado de la 4 Poniente, no, es Oriente todavía, la 4 Oriente, ¿sí? Ahí, por ahí sacaban las carretas para llevárselos al panteón de Xanenetla. Pero es importante aclarar esto. Habían tantos panteones que por eso habían tantas pestes. Dijeron, vamos a controlar las pestes, ¿sí? De entrada, panteones van para afuera. No se van a poner a sacar huesito por huesito, ¿estás de acuerdo? Simplemente pues aplanaron bien el asunto, quitaron las crucecitas y vámonos con el panteón para otro lado. Uno de los panteones, el primer panteón que se hace en Puebla, a las afueras de Puebla, y que en su momento le pusieron el panteón francés, ¿sí? Era el panteón de Xanenetla. Pero a ver, estamos hablando que Xanenetla está en las faldas del cerro de la Cuellametepec, que son los fuertes actualmente, ¿sí? Sí, incluso la parte es más prominente, ¿no? Tú te paras ahí, se ve, incluso la catedral se ve, no a mismo nivel, pero no se ve como la observas desde Juan de Palafox y Mendoza o desde Avenida Reforma, por ejemplo. Bueno, estamos hablando que en las faldas de un cerro, ¿sí? Un lugar de donde se sacaba piedra, ¿sí? O sea, no era un cerro, sino era más piedra que otra cosa. Era como una mina, ¿no? Mucho del material que se construyó en Puebla es por lo que estaba hablando, que platicamos, las cales de San Jerónimo, la piedra de esa zona. San José se construye con piedra de toda esa zona. Xanenetla significa lugar de piedrilla o de gravilla. Ahí es en donde cortaban. Xali en agua de tierra, sí, piedra. Ahí es en donde cortaban. ¿A quién se le ocurre ir a poner un panteón en las faldas de un cerro que se está desgajando constantemente, en un cerro que tiene mucha piedra que tanto puedes escarbar para enterrar a los muertos? Y para colmo lo pones junto a un río, que es el río de San Francisco, Boulevard 5 de Mayo. Cada vez que llovía,
Se salía todo el agua, imagínate. No, los muertos iban a dar al río. Se desgajaba el cerro. ¿A dónde iban a dar los muertos? Al río. ¿Y de dónde agarraba la gente el agüita para hacer la sopita? Sí, y considerando que lo que es el actual Boulevard 5 de Mayo, que ahora está entubado, atraviesa pues toda la ciudad prácticamente, ¿no? En aquellos entonces, mejor dicho, era toda la ciudad, porque Puebla no era tan grande. No, no, no. ¿Vale? Entonces estamos platicando de que, pues es lógico, si acababas de ir a enterrar a alguien que se murió de viruela y de repente se va en el río y de repente la gente hace sopita, o si acabas de enterrar a alguien que a lo mejor tenía lepra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacían? Que los llevaban al panteón de Xanenetla. Llegó un momento en que el Matlazáhuatl ya era incontrolable. Empezó los primeros brotes en 1735. Para el año de 1737 ya había matado a más del 70%. Entonces, estamos hablando que la mayor parte de los muertos fueron indígenas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si había tanta mortandad, pues ahora sí que llegó un momento en que ya eran más los muertos que había que los vivos, que simplemente sacaban las carretas por la Puerta Cristina, se los llevaban al río de San Francisco y las volteaban. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de casi 200 años después de la fundación de Puebla, que ocurre esta gran peste. Hay unas anteriores. Hay unas anteriores que fue la primera, la viruela. Uh-huh. Luego fueron la peste bubónica y luego vino otra vez la viruela. Y sí, porque esta semana preparándonos para el tema, siempre me quedé porque era el puente de Bubas. Bueno. Y es que había el hospital de Bubas, que era donde se recluían, donde se tenían los enfermos de sífilis. A ver, compañero, de entrada, ese hospital es el que más vergüenza nos daba a los poblanos. Uh-huh. Las bubas es una enfermedad venérea que mucha comezón da en Sálvase a la parte y te la pegaban las chicas malas que están bien buenas. ¿Sí? Quien te viera cruzar por el puente de Bubas para ir al hospital de Bubas es porque el changarro se te estaba echando a perder. Wow. Sí. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta historia? Que es el único puente que pudimos recuperar para que ustedes lo visiten, por lo menos en cómo era su estructura. Pero pues se podría decir que eso era lo de menos. La gente sí se moría de sífilis o de las bubas, pero la peste bubónica es completamente diferente a las bubas de allá. Claro, no. Entonces, imagínate tú que de repente, cuando los jesuitas son expulsados y les quitan lo que es la zona de, ¿cómo se llama? Lo que actualmente es el Colegio de San Javier o el CIS o el Instituto Uh-huh. Cultural Poblano o la antigua cárcel de San Javier, ¿sí? Lo que era el Colegio de San Javier era porque era una escuela como de idiomas, ahí les enseñaban a los indígenas cuando eran bebés, Uh-huh. crecían con los españoles y crecían con las mamás para hablar, se podían los primeros traductores que lo Uh-huh. comentábamos, ¿sí? La cuestión está en que cuando son expulsados los jesuitas, ese lugar se vuelve el hospital de apestados. ¿Sí? Haz de cuenta que ahí iban a dar los leprosos, los de viruela. Porque también la lepra era muy común. No quisiera perder el dato con el tema de la lepra. Fíjate que hablando de Concha Lombardo, ella hace una descripción un día que va a misa, y esto es en la Ciudad de México, por supuesto, y dice que se preocupó de ver la cantidad de menesterosos y más le preocupó ver que algunos hombres con lepra estaban dentro porque las catedrales no tenían piso, eran de tierra. Pero aparte de eso, la lepra no ha sido erradicada a nivel mundial, ¿eh? Uh-huh. Todavía hay gente que sigue sufriendo de la lepra. En Europa incluso hubo un brote también. Vamos, el sarampión regresó a Europa porque se dejó de vacunar. Las campañas de vacunación ayudaron mucho en este país. Claro, Puebla, como parte de México, recordarás un tanto más contemporáneo el tema de la tuberculosis, el sarampión, la poliomielitis. La polio. De hecho, contemporáneos míos que de niños contrajeron la poliomielitis y que muy lamentablemente terminaron utilizando aparatos ortopédicos, ¿no? O sea, siempre hemos estado en México y en Puebla expuestos a esta serie de calamidades. Es que así de fácil te la voy a poner. El hombre es el único animal que tropieza más de 2 veces con la misma pierna. Así es. Si ya sabemos que la polio hace estragos en las piernas de los niños a futuro, etcétera, etcétera, hay gente que no cree en las vacunas.
Y seamos honestos. Yo respeto mucho que tú creas en que no te vas a vacunar contra el COVID, por ponerte un ejemplo. Sí, claro. No te vas a vacunar porque no crees. Pero pues tampoco puedes dejar a tus hijos que crezcan a ver Dios qué dice. ¿Cuántas veces hemos visto lo de la lepra en varias partes del mundo? ¿Cuántas enfermedades que se creían erradicadas ya están regresando nuevamente? Sí, incluso de las pestes aquí en Puebla, citas la fecha 1600. 1737. Luego hay que 37 ya era un caos. En el 18, cuando es la fiebre española denominada así, que en En el 1918. que bueno, hay un dato erróneo, ¿no? Porque ni siquiera era española. Fueron soldados norteamericanos que en la Primera Guerra Mundial llegaron a España, ellos iban enfermos, contagiaron, pero como se dio en España la fiebre española, bueno, la fiebre española no afectó tanto a la población en este país y aquí en Puebla. Sin embargo, también es un poco esta guerra bacteriológica, ¿no? Que de repente la insalubridad, la falta de higiene ha propiciado, y si lo adherimos con los datos de que en el tema mortuorio, pues las inhumaciones no eran controladas y que luego se desbordaban los ríos, pues estamos permanentemente expuestos a ello, ¿no? Bueno, pues durante lo que fue la peste esta del Matlazáhuatl, la gente estaba aterrada. ¿Por qué? Porque se dan órdenes de que todas las puertas en donde haya un enfermo se marquen. Wow. ¿Vale? Entonces, haz de cuenta que llegaban, le ponían la cruz roja esta con sangre y clavaban las puertas. Imagínate que allá dentro de la casa hubiera un enfermo, sí, y a lo mejor son una familia de 10 y de los 10, 3 están sanos. Y por esta cuestión a todos los encerraban. Entonces la gente tenía tanto miedo que agarraba a sus muertos y en las noches iban y los dejaban en las puertas de San Pedro y pélate. Antes de que se den cuenta. Llegó a ocurrir lo mismo en Analco. En Analco hubo una mortandad increíble también de gente. E incluso lo que hacía la gente de Analco es que llegaban, aventaban a los muertos a lo que es el atrio de la iglesia y pélate. Y los encargados de Analco, del Santo Custodio de Analco, pues pobrecitos ahí enterrando a todos los muertos que les iban a aventar. Entonces imagínate el pavor que la gente tenía, porque pues a final de cuentas, pues, ¿cuántos tenían niños? Y que el papá estuviera enfermo, pues la mamá tenía la esperanza de que el papá no hubiera enfermado a los niños. La esperanza de vida en esa época, 50 años de edad, ya era... No, era Matusalén. El promedio de vida era de 30 a 35 años, ¿no? Había una mortandad también increíble. Las familias de 14 se lograban 3, 4 y decían, no, pues vivos, en el sentido estricto de vivos, 3 o 4 y los demás habían muerto, ¿no? A causa de todo esto. En la concepción o al momento de dar a luz, ¿cuántos niños que no tenían las condiciones, si bien las comadoras o las parturientas, que antes de que llegaran los españoles, siempre resultaron, nunca se les morían los niños? Llegan los españoles y empieza a haber esa mortandad que antes no existía. Bueno, que también vamos a ser honestos. Hay un dato que platicaba también aquí el doctor que les comentaba. Él estaba comentando que en los registros que hay de nacimiento, sí había registro de nacimiento, más que nada porque los tenían que bautizar, ¿vale? No era que fueran a un registro a decir, tengo 3 hijos que acaban de nacer. Sí, porque la iglesia era la administradora de prácticamente todo, ¿no? Sí, era la que manejaba todo. Entonces estaba comentando que dentro de lo que es los censos, porque se hicieron varios censos durante varios años, en esta ciudad sobre todo, y después del Matlazáhuatl se hace otro censo para saber cuántos habían muerto. ¿Y cuántos quedamos, no? Sí, cuántos quedaron vivos. Pero estaba comentando que lo que es, no era la misma cantidad de hijos que tenían las españolas peninsulares con las mestizas, con las indígenas y con los esclavos. Claro. Sí, que curiosamente los que tenían menos hijos eran las españolas peninsulares. En aquellos entonces la Inquisición tenía penado utilizar, se podría decir, interrumpir el coito, ¿vale? Sí, que es el primer método anticonceptivo que existe, ¿no? E incluso en aquellos entonces lo que eran las tripas del marrano
¿sí? Se amarraban de una punta y servía también como un preservativo, ¿vale? O sea, no crean que lo inventó el hombre blanco de estas épocas. Entonces, haz de cuenta que se descubrió que las españolas peninsulares tenían menos hijos que los demás. Ujú. Y quiere decir que estaban utilizando algo, porque era en general, no era una que otra, era en general. Tenían menos hijos tenían menos hijos. Una de dos, o el marido ya no tenía ganas de estar ahí con la mujer, o utilizaban algún tipo de método anticonceptivo, Ujú. que era penado por la Inquisición, porque recuerden, eran los hijos que Dios te mandara. Claro, y que bueno, el tema de la Inquisición es en el siguiente capítulo que va a estar también muy interesante. Ahora con esto de las pestes, y bueno, llegamos a la época contemporánea, nos hemos salvado de algunas, pero la memoria de Puebla ahí está. Retomando el dicho con el que nos hemos despedido en algunos capítulos de que en Puebla nunca te vas a sentir solo, es por la cantidad de sucesos entre guerras. Ahora, esto es de las enfermedades, lo contagioso. Vienen las guerras. Hay que recordar, mencionando la importancia de Puebla, todos los muertos que hubo en la intervención francesa, cuando se gana la batalla del 62, pero cuando se pierde la del 63. La Revolución Mexicana. La persecución de los cristeros. La persecución de los cristeros en el 29. Anteriormente, en la época de la conquista, muy cerca de aquí en Cholula, la matanza, que es un acto cruel, indigno, y que bueno, también incidió como castigo, pero hablando de que los españoles utilizaron todos estos argumentos, en el caso de la conquista, la técnica de la conquista, que lo hablaremos después en la Inquisición, Ujú. con hechos tan lamentables como el aperreamiento, pero que también dejan un precedente de insalubridad, porque hay más muertos de los que se registraban comúnmente. Bueno, de Puebla, ahora sí que las primeras pandemias que tuvimos fue la tifo, Ujú. que no es lo mismo la tifo que la tifoidea. La tifo te dan temperaturas muy fuertes, es un virus que se mete en lo que son las venas, llega a tener unos dolores de cabeza tan fuertes, se inflaman las venas también del cerebro que revientan y provocan alucinaciones. Es de lo que murió Ignacio Zaragoza, de Ujú. tifo. Él murió amarrado a su cama porque tenía unas alucinaciones bien canijas y quería matar a sus propios hombres creyendo que lo habían capturado los franceses. La segunda peste que tuvimos fue de viruela, la tercera peste fue de sarampión, otra de las pestes fuertes que tuvimos fue la tosferina, el matlazáhuatl, lo que es ¿cómo se llama? Los leprosos y todo eso. Comentaba que allá en San Javier, ahí encerraban a todos. Ujú. Cualquier enfermedad que tuvieras, ahí te encerraban. Lo feo del asunto es que a todos los enfermos todos los días los sacaban al patio principal a que les diera el sol, a que caminaran ahí en círculos como reos, Ujú. ¿sí? A que les diera el sol. El que te metieran a San Pedro, allá a San Javier, era una condena a muerte, porque cuántas gentes no se salvaban de la cólera, cuántas gentes no se salvaban de la viruela o del sarampión. Ujú. Pero te pegaban la lepra, te pegaban esto, te pegaban todo. Y el simple hecho de que hay algunas enfermedades que, por ejemplo, la temperatura alta, ¿no? El sol directo te puede propiciar una enfermedad que todavía no tienes, ¿no? No, el sol, lo caliente del sol hace que incube más rápido la enfermedad. Claro. De hecho, las vacunas, ¿cómo se mantienen vivas? En el frío, Exacto. ¿no? Entonces, imagínate, todo esto, obviamente era desconocimiento, si en este tiempo aún con la medicina tan avanzada no se pueden erradicar, te imaginas en ese tiempo con todas esas creencias que también, vamos a mencionarlo en ocasiones, la ignorancia apuntalada un poco por las doctrinas de fe. Yo no estoy hablando de una religión en específico, no estoy hablando de ninguna religión en específico, pero las doctrinas de fe que en nuestro tiempo pueden existir también. El evitar las transfusiones, por ejemplo, que son necesarias, el que te transfundan, o si te transfunden, que esté sana la persona, ¿no? Algo tan salvaje cuando alguien se rompía una pierna, como comentábamos, o se le querían cortar. El primer Córtasela. es cortarle la pata, la mano. Pero también cuando habían unas heridas así, donde la piel quedaba, ahora sí que la piel se iba y quedaba la carne expuesta, algunos salvajes tenían la costumbre de ponerle caca de vaca y un trapo encima y amarrarlos. Así es.
pues obviamente se infectaba más, ¿no? O sea, era una cosa tan terrible todo lo que son las pestes en esta ciudad, pero en verdad sería un tema súper largo hablar de todo esto. Tan solo cuántos indígenas murieron en todo lo que es actualmente México con la viruela. Sí, 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 y por distintas regiones. Recordar un poco que la cosmovisión de los nativos, la cosmovisión de los europeos, la cuestión geográfica, no es lo mismo el clima, Irma, lo saben todos los que amamos este país. Cada región tiene un clima, una temperatura, tiene incluso hasta sus propias enfermedades, ¿no? Digo, en la parte sur de Puebla, donde afecta más el dengue porque hay temperaturas de más de 38 grados, ¿no? Suele ocurrir distinto en los lugares que son más fríos. México no es un país más cálido, ¿no? Es un país más cálido, pero las enfermedades van afectando según las regiones. No era lo mismo, yo me imagino, que las enfermedades que tenían los habitantes de la península donde creció la cultura olmeca, la cultura maya, los mixtecos, los zapotecos y por supuesto los nahuas del centro, ¿no? Que tenían seguramente otros virus y tuvieron que enfrentar otras guerras bacteriológicas con los llegados de países tan distantes. Hace un rato que estamos platicando de Yanga, que será otro tema de la esclavitud, cómo Yanga se convierte en el primer libertador, pero él también se da cuenta de que su raza es fuerte, Sí. de que su raza es fuerte, que su raza puede aguantar las enfermedades. San Lorenzo de los Negros, que es como actualmente se llama, Yanga de Veracruz, que tiene su estatua de él, resistían más que los nativos y por eso Yanga se convierte en un primer libertador y al grado de que le dicen, te damos la libertad de San Lorenzo de los Negros, solo ya no roben en los caminos, ¿no? La historia de Yanga, en este capítulo que hemos platicado acerca de las pestes, como pues la resistencia de algunas razas, en este caso de los afrodescendientes. Y también pues parte de lo que pues pocas veces tomamos en cuenta es que estamos hablando de una zona más o menos en lo que es actualmente el centro de la República Mexicana. Habían 11 millones de habitantes. El más poblado. ¿Sí? Después de todas estas enfermedades, pestes, nada más quedó 1,5 millones de indígenas. Estamos hablando que de un 85% a 90% de mortandad en indígenas. Que luego se fue repoblando, pero ya con el mestizaje, ¿no? Los Sí, nativos, claro. nativos como tal. Pero si tú analizas la situación, no hubo conquista No, nunca. de hombre a hombre. Hubo conquista de virus a indígenas. Y tan hubo conquista que nosotros seguimos manteniendo todas esas tradiciones. Mencionábamos acerca de las palabras tan solo en el idioma y las tradiciones como el que te curan de Pacho, que eso es prehispánico, el baño de temazcal y tantos otros rituales y tantas otras prácticas que se mantienen hasta la actualidad, ¿no? Por eso no nos han conquistado. Mira, traje aquí un apunte en donde dice que en el año de 1521 llega la viruela con Cortés, ¿vale? Luego en 1536 hay una peste de sarampión. En 1548, viruela otra vez. En 1735 fue el matlazáhuatl, que algunos dicen que era también la viruela y otros dicen que era la peste bubónica o tal vez la tifo exantemático, así dicen que se llama. En 1890 hubo la gripe rusa, que es una especie como de influenza, pero no fue tan fuerte, pero también se volvió, se propagó muy rápido. En 1833 se dan por primera vez aquí en Puebla, se saca una especie como de cartilla. En esa cartilla venía, si tienes temperatura te la puedes bajar con un tecito de esto, si tienes dolor de pecho te la puedes bajar con el otro. O sea, por primera vez se da como un manual para que la gente empiece a prevenir, ¿no? A prevenirse contra todas estas enfermedades. Y es la primera vez en la Nueva España que se empieza a hacer este tipo de actividades. Ya después, pues ahí viene que la cartilla de todos que es los mucho que más ustedes se contemporáneo. puedan imaginar. Pero Puebla fue la primera ciudad que empezó a dar cartillas. Hombre, fíjate. Con consejos para combatir ciertas enfermedades que no eran tan peligrosas. En caso de que tú tuvieras fiebre o en caso de que hubiera vómito o todo esto, en esa cartilla decía, sepáralo del resto de la familia y manténlo, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen cuando los? Aislado. Aislado durante tanto tiempo. Si mejora,
pues ahora sí que bendito sea Dios. Sí. Si no, aquí te damos tu crucecita gratis. Pero en Puebla es en el primer lugar en donde se da todo esto. Perfecto. Muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo, Irma, de este capítulo de Ecos de México, mitos y leyendas, recordándole que es fundamental que ustedes participen con nosotros, que nos platiquen de sus mitos, de sus leyendas. Se lo estamos dedicando en esta primera temporada, por supuesto, a nuestra querida Puebla de Los Ángeles, pero podemos hablar de cualquier mito y de cualquier leyenda, de cualquier lugar. De cualquier lugar. De cualquier lugar. De nuestro México maravilloso. Perfecto. Irma. Bueno, pues mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com, nuestros teléfonos 2222-650024. Y pues si les gusta este tipo de programas, recomiéndennos para que cada vez más gente conozca las maravillas de estas historias, leyendas y tradiciones de nuestra ciudad. Ándale pues, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.